Ok, pues parece que todo está listo. Entonces, como les decía, vamos a ver reglas de derivación, que en realidad son teoremas que no vamos a demostrar, simplemente los vamos a enunciar. Y, bueno, ahí está. Se ve medio feo porque ahorita tengo algunos problemas para escribir aquí, pero bueno, espero que no falle esto. Entonces, ¿se acuerdan de que teníamos nuestra definición de derivada como el límite cuando h tiende a cero de f de x más h? Ups. A ver, permítanme un segundo, a ver si puedo cambiar esto. Ok, ya está mejor. Límite cuando h tiende a cero de f de x más h menos f de x entre h, ¿ok? Ya habíamos visto la interpretación de la derivada como la pendiente de la recta tangente a la función y como la tasa de cambio de la función con respecto a su variable independiente. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es, en vez de estar utilizando esta definición, pues vamos a ver cómo calcular las derivadas de otra forma. El caso más sencillo sería que tuviéramos una función constante. Cualquier constante, lo voy a poner así nada más constante, que esto pues se puede ver su derivada directamente de la gráfica de la función. Acuérdense que para una función constante, su gráfica es simplemente una recta paralela al eje X según el valor de la constante. Es el valor que vamos a tener aquí en Y. Pues digamos que está aquí el valor de esa constante, cualquiera que sea, ¿no? Cualquier número que tengamos aquí en Y. Entonces, como es una recta horizontal, su pendiente es cero. Y si la pendiente es cero, entonces pues, la derivada es cero. ¿Ok? Recordando la interpretación de la derivada como la pendiente de la recta tangente. O sea, digamos que para esta función constante, la tangente pues, coincide en todo punto con la misma función. O sea, es la misma recta y tiene pendiente cero. Entonces, la derivada pues es cero. Esa sería la primera regla. Entonces, vamos a ir poniendo números para que no se pierdan. La derivada de una constante, lo podemos poner en las dos notaciones, acuérdense, como en esta notación de Leibniz de la derivada de la constante con respecto de x pues es cero, o simplemente en la notación esta de prima, pues sería la derivada de una constante es cero. ¿Okay? La siguiente función que se puede también ver así su derivada fácilmente de la gráfica sería la función, la identidad f de x igual a x. Acuérdense que tu gráfica pues es simplemente una recta 45 grados que pasa por el origen. Entonces, esta es la gráfica de f de x igual a x.
En este caso, si se fijan en la recta tangente a la gráfica, pues también coincide en todo punto con la misma función, es la misma recta. Y como es una recta que está a 45 grados, pues justo su pendiente es 1. Y como su pendiente es 1 para toda la función, entonces la derivada es 1. Entonces, la derivada de x, con respecto de x, obviamente, esto es 1. Pues tenemos aquí la segunda regla. Derivada de x con respecto de x es 1. O x' es 1. Y esto sería válido cualquiera que sea la variable independiente. O sea, aquí podemos poner t y t, teta y teta, lo que sea. ¿Ok? O sea, la derivada de la variable independiente con respecto de ella misma pues, siempre va a ser 1, independientemente de la letra que pongamos aquí. Entonces ya tenemos esas dos reglas muy sencillas. Y esto lo podemos ir complicando, por ejemplo, calcular la derivada de f de x igual a x al cuadrado. Simplemente le ponemos acá un cuadrado y sacamos la derivada con la definición. Y así vamos viendo lo que pasaría para potencias mayores, después la calculamos para x al cubo y demás, y podemos hacer un proceso de inducción. Eso ahorita no lo vamos a hacer. Nos vamos a saltar todos esos pasos y lo que vamos a tener es la regla de la potencia, que a veces se conoce así como la regla de la potencia, para la derivada. Si nuestra función es x a la n, donde n sea cualquier número real, entonces su derivado va a ser simplemente bajamos la potencia y le restamos 1 a la potencia original. Entonces, es así muy sencillo. ¿Ok? Fíjense cómo es la operación. Tenemos x a la n, simplemente bajamos la n, que multiplica a la x, y le restamos 1 a la potencia que teníamos. ¿Ok? Bueno, entonces esta sería la 3, la regla de la potencia. Tenemos la de la constante. El caso de la x que les había puesto ahorita, pues es un caso particular de esto, ¿no? De esto, con n igual a 1, se cumple esto, ¿no? Bajamos el 1, pues queda aquí 1, y le restamos acá, queda 1 menos 1, 0, x a la 0 es 1, pues nos queda simplemente 1. Y, por ejemplo, para que puedan derivar cualquier polinomio, cualquier función polinómica, necesitamos esta otra regla. Si tenemos una constante que multiplica la función, bueno, antes acá esto en la notación de prima, pues sería eso, ¿no? X a la n primas, simplemente n por x a la n menos 1. Y en la notación esta de Leibniz, bueno, aquí les había puesto ya la notación de prima con la f. Sería la derivada de x a la n con respecto de x, es n a la x por n menos 1. O sea, obviamente la regla no cambia, ¿no? Aquí esto es simplemente de la notación para las derivadas. Bueno, una cuarta regla es si tenemos una constante que multiplica la función, vamos a ponerla así, c, donde c sea cualquier constante que multiplica nuestra función, y esto lo derivamos, todo esto con respecto de x, simplemente sacamos la constante y derivamos la función. ¿Ok? No la confundan con la primera regla. En la primera regla
tenemos que la derivada de una constante es 0, eso pasa siempre, ¿no? Si la constante está solita, su derivada es 0. Si la constante está multiplicando a una función, entonces la constante la sacamos de la derivada y simplemente pues derivamos la función, cualquiera que sea. ¿Ok? Entonces también lo podemos escribir así. La derivada entonces saca las constantes si es que están multiplicando una función. Bueno. Entonces, con estas 4 reglas sencillas, ya podrían derivar cualquier polinomio. Ah, bueno, nos faltaría otra más. Esta es bastante obvia, pero entonces vamos a ver qué ponerla. Si tenemos una suma o resta de funciones, la derivada de la suma o resta, pues va a ser la suma o resta de las derivadas. Ya digamos que tenemos f más o menos g. La derivada de esto, pues va a ser simplemente derivar cada función y sumarla o restarla según sea el caso, ¿no? Entonces, ahora sí, con esas 5 reglas podrían derivar cualquier polinomio. Por ejemplo, vamos a calcular la derivada de x a la 8 más 12x a la quinta menos 4x a la cuarta más 10x cúbica menos 6x más 5. Un polinomio de grado 8. Puede ser cualquier polinomio. ¿Cuál sería la derivada de esto? Entonces, hacerlo con la definición, pues esto va a ser muy, muy latoso, hay que ser mucha álgebra. Con estas 5 reglas, pues simplemente aplicamos todo el polinomio, lo vemos como una suma de funciones, ¿no? Aplicamos esta primero y derivamos cada término por separado y simplemente los vamos sumando, restando según sea el caso. Y a cada término le aplicamos la regla de la potencia. Utilizamos esta. Y los términos que estén multiplicados por una constante, pues aplicamos esta. ¿Ok? Pues, ¿cómo quedaría la derivada de esto? Sería 8x a la 7. 8x a la 7. Luego el siguiente término, pues bajamos el 5. Ya tenemos aquí este 12, entonces hay que multiplicarlo todo, ¿no? Que aquí nos dice la regla que bajamos la potencia y multiplica lo que tengamos aquí, ¿no? Pues bajamos el 5 y multiplicamos por el 12, que nos quedaría 60, ¿no? Sí. Ya multiplicado por el 12 por el 5, le restamos al 5, 1, entonces nos queda x a la 4. Y así nos seguimos, ¿no? Acá, entonces bajamos el 4, que multiplica por este 4, nos quedaría menos 16. X al cubo más 30x al cuadrado. Ahora fíjense aquí, simplemente sacamos el 6 y ya quedamos que la derivada de x con respecto de x es 1. Pues aquí nos queda simplemente la derivada de x es 1 por el menos 6 que ya estaba ahí multiplicado. Entonces queda menos 6. Y el último término es una constante que está solita, ya no multiplica a la x. Entonces la derivada de una constante quedamos que es 0. Nos quedamos hasta aquí. ¿Sí? Y ya está. Esa es la derivada del polinomio, ¿no? Entonces es muy fácil aplicar estas reglas para cualquier polinomio. Y este pues, lo pueden volver a derivar y lo que les quede lo pueden volver a derivar y así. Eso sería sacar la segunda derivada, la tercera derivada y demás. Eso le llamamos las derivadas de orden superior, pero ahorita los vamos a ver después con un poco mayor de detalle. ¿Ok?
Incluso podrían derivar algunas expresiones simples que tengan raíces. Por ejemplo, si vamos a poner g de x igual a la raíz cuadrada de x. Esta ya la hicimos con la definición, si se acuerdan, entonces ya saben lo que queda. Pues la podemos hacer con las reglas. Simplemente si esto lo escribimos, acuérdense que la raíz cuadrada pues, es igual a elevar a la 1/2. Y entonces aquí simplemente aplican la regla de la potencia otra vez. Y la derivada de esto quedaría bajamos el 1/2 de x y aquí le restamos, entonces 1/2 menos 1, o sea, la n es 1/2 menos 1, 1/2 menos 1 nos queda menos 1/2. Entonces, así queda la derivada. Y esto obviamente lo podemos poner de forma más bonita, simplemente bajamos ponemos la x abajo y entonces acuérdense que le cambiamos el signo a la potencia, entonces acá nos queda x a la 1/2 y x a la 1/2 pues es otra vez la raíz cuadrada de x. Pues nos quedaría así, ¿no? La derivada de la raíz de x. Mucho más rápido que con la definición. Y tal vez incluso podrían hacer también las derivadas de cosas más complicadas, nada más con estas 5 reglas, ahorita vemos las demás. Si tienen algo como esto, voy a poner h de x igual a x al cuadrado más x al cuadrado más 4x más 3. Vamos a dividirlo entre la raíz cuadrada de x, que es una función pues ya mucho más complicada que estas de acá, pero que también se puede hacer con estas reglas si es que esta la escribimos de esta forma y luego simplemente la pasamos acá y multiplicamos. O sea, esta la podemos escribir como x al cuadrado más 4x más 3. Acá tengo la raíz cuadrada de x, que es x a la 1/2. La subo acá, multiplicando lo que ya tenía, y le cambio el signo a la potencia, entonces quedaría x a la menos 1/2. Y luego pues simplemente multiplicamos término a término para simplificarlo. Utilizamos las reglas de las potencias, que en este caso se suman, porque estamos multiplicando. Entonces el primer término nos queda x al cuadrado por x a la 1/2. Hay que sumar 2 menos 1/2. Nos queda 3/2, ¿no? Quedaría x a la 3/2. Luego 4x por x a la menos 1/2. Entonces aquí tenemos x a la 1. 1 menos 1/2 es 1/2. Pues nos quedaría más 4x a la 1/2. Y el último término, pues nada más lo multiplicamos, más 3 por x a la menos 1/2. Y ya que está así simplificada, pues ya utilizamos ahora sí las reglas y la derivamos. Entonces, ¿cómo quedaría la derivada? H' de x, para el primer término, pues bajamos el 3/2. Tenemos la x, le restamos 1 a la potencia, son 3/2 menos 1, nos quedaría 1/2, ¿no? Váyanlo checando. Sí. Entonces, nos quedaría 1/2, luego sería más
Aquí el 4, bajamos el 1/2 y va a multiplicar al 4. Lo voy a poner de una vez simplificado. Si les confunde así, pues pónganlo expresado y ya después hacen la simplificación de la multiplicación. Pues cuando bajan el 1/2, que multiplica al 4, les va a quedar 4 entre 2, pues es 2. Pues acá nos queda 2 por x a la 1/2 menos 1. Quedamos que eso nos queda menos 1/2. Y el último término sería más 3 que multiplica al menos 1/2 cuando bajamos este. Y ese pues lo dejamos así expresado. Entonces acá nos va a quedar, como aquí ya teníamos más y el menos que viene acá de la derivada, nos queda más por menos menos. Tengan cuidado ahí con esos signos. Pues acá le ponemos menos 3/2 por x. Y aquí es tenemos menos 1/2 y a esto hay que restarle 1, o sea, menos 2/2, ¿no? Entonces nos queda menos 1/2 menos 2/2 son menos 3/2. Y ahí está la derivada, ¿ok? Bueno, entonces en este caso se puede hacer así. Ahorita vamos a ver que esto también la podemos hacer utilizando la regla del cociente, que a veces es más sencilla, o incluso la regla del producto si lo ponemos así, ¿ok? Entonces más o menos hasta aquí podemos llegar con estas reglas. Necesitamos unas más para poder derivar cosas más complicadas como funciones racionales, que sean cocientes, que ya no sean tan sencillas como esta, ¿no? Pues vamos con esa, nos quedamos en la 5. La 6 es la regla del... Vamos a poner primero la del producto. Y ahorita vemos la del cociente. Si tenemos un producto de funciones, f por g, la derivada va a ser la derivada del primero por el segundo más la primera función por la derivada de la segunda. Y ya, así de fácil, ¿no? Realmente aquí no importa el orden, pues esto es conmutativo, pero es bueno que lo recuerden así de esta forma. Entonces simplemente derivan la primera, la multiplican por la segunda, derivan la segunda, la multiplican por la primera y lo suman. Y eso es la derivada del producto. Lo podemos escribir en la otra notación. Esto sería la derivada de f con respecto de x por g más f por la derivada de g con respecto de x. Y a veces también se van a encontrar la notación de f de u y v, o u y v, en vez de f y g. Simplemente es cambiarle las letras a las funciones. Esta también es una notación muy común cuando ven las tablas de derivadas, ¿no? Entonces, u y v pues, son simplemente dos funciones como f y g. Y esto sería así. Bueno, esa es la regla del producto y la regla del cociente. Pues ahora es derivar cuando tenemos cosas que las podemos ver como el cociente de dos funciones. F entre g. La derivada de f entre g, entonces es la derivada de la de arriba por la función de abajo menos la función de arriba por la derivada de la función de abajo y todo dividido entre
la función de abajo al cuadrado. ¿Okay? Con la notación esta de U y B, sería U' por B menos U por B' entre B al cuadrado. Y también la podemos poner en esta notación. Igual, ¿no? Pues aquí sí es importante el orden, porque tenemos aquí este signo menos. ¿Okay? Si ponen primero esta, o sea, se tienen que acordar que esta lleva un menos. Pues siempre es fácil acordarse, ¿no? Simplemente derivan la de arriba, la multiplican por la de abajo. Ponen este menos que siempre va, y luego multiplican la función de arriba por la derivada de la de abajo, que es lo que va aquí. Dividen entre la función de abajo al cuadrado y ya está. ¿Okay? Bueno. Y con esto pues ya pueden derivar cosas más complicadas. Vamos a ver unos ejemplos. Por ejemplo, si tienen... bueno, creo que nos conviene poner de una vez... Les voy a poner aquí de una vez las derivadas del seno y el coseno. ¿Okay? Vamos a poner así como dos reglas más. Estas también salen de la definición. Por ejemplo, la derivada del seno. Aquí lo voy a poner seno de teta. Es el coseno. Y la derivada del coseno es menos el seno. Entonces, apréndanse estas dos. Las van a utilizar mucho. Y si saben estas dos, pueden derivar cualquier función trigonométrica. O sea, con que se aprendan estas dos de memoria, si las demás pues no se las tienen que aprender de memoria, las pueden derivar siempre con estas dos nada más. ¿Ok? Y estas salen simplemente de utilizar nuestra definición de derivada y algunas identidades trigonométricas, no son difíciles. Las pueden intentar probar si quieren de la definición. ¿Ok? Acuérdense, la derivada del seno es el coseno y la derivada del coseno es menos el seno. Entonces hay aquí una especie de simetría, pero acuérdense que la derivada del coseno lleva siempre un menos, ¿ok? Menos el seno. Bueno, pues ahora sí vemos un ejemplo que tenga esto. Si nuestra función es algo así. Y luego cambiar acá nada más a la variable independiente, nada más para no estar usando x todo el tiempo. Vamos a ponerle teta. Una función que sea de este tipo, teta al cuadrada por seno de teta. O acá le pueden poner la letra que quieran. T, por ejemplo, t cuadrada, seno de t, o x al cuadrada, seno de x, ¿no? Simplemente para que no se acostumbren siempre a ¿cómo quedaría la derivada de esto? Entonces, aquí aplicamos, vamos a derivar obviamente con respecto de teta. Entonces, en la notación del Leibniz, la escribimos así, y luego simplemente aplicamos las reglas que ya tenemos. Lo podemos ver como un producto de dos funciones. Una función sería teta al cuadrado y la otra seno de teta, ¿no? Entonces, simplemente aplicamos nuestra regla del producto y las otras reglas según las necesitemos. Entonces, si la primera función es teta al cuadrado, su derivada, aplicando la regla de la potencia, pues es simplemente bajar el 2. Le restamos 1 a la potencia, nos queda 1. Nos quedaría 2 veces teta. Y acuérdense, la regla dice que una vez que derivamos la primera, multiplicamos por la segunda función. ¿Okay? Pues esta ya es la derivada de teta al cuadrado.
multiplicamos por la segunda función sin hacerle nada. Aquí simplemente ponemos seno de teta. Luego más, y este más pues va a depender, este más siempre está aquí de la regla, y dependiendo cuál sea la derivada de la segunda función, pues acá tienen que multiplicar ese más, ¿no? En este caso vamos a multiplicar por la derivada de la segunda función, que es seno, y quedamos que la derivada del seno es el coseno positivo. Entonces nos queda más por más, más. ¿Sí? Multiplicamos el coseno, que es la derivada de la segunda función, por la primera función, que es simplemente teta cuadrado. Y no importa el orden en el que lo multipliquen, ¿no? O sea, pueden poner g' primero y f después, eso no importa. Lo voy a poner aquí en ese orden. O sea, primero pongo la primera función, teta cuadrada, por la derivada de la segunda función, que quedamos que es el coseno. Y ya está. La derivada del seno es el coseno, que multiplica a la primera función sin hacerle nada. ¿Ok? Ahí está, entonces. Vamos a ver una que utilizamos la regla del cociente. Voy a escribir aquí otra vez la regla, nada más para tenerla aquí presente. Y vamos a derivar esta función x al cuadrado menos más x menos 2, un cociente de polinomio sencillo, x al cubo más 6. En principio, esta podrían hacerla sin utilizar la regla del cociente. Y si suben esto para acá, le ponen menos 1 y utilizan también la regla del producto. O sea, casi siempre hay varias formas de hacerlo. Utilicen la que les sea más sencillo, ¿no? O sea, esto pues siempre lo podemos escribir como x al cuadrado más x menos 2. Subimos el polinomio que está abajo. Y sería todo esto a la menos 1. Y podrían utilizar la regla del producto, aunque aquí nos faltaría algo para... Aquí necesitamos la regla de la cadena para poder hacer que en un momento la vemos. Bueno, esto es más para ejemplificar que siempre que tengan un cociente, pues también podrían utilizar la regla del producto si es que se les hace más fácil, ¿no? Ahorita vamos a usar esta del cociente. Entonces, ¿cómo quedaría la derivada? Derivamos la función de lo de arriba, que es un polinomio sencillo. Pues nos queda 2x más 1, ¿están de acuerdo? Porque aquí bajamos el 2, nos queda 1 aquí. La derivada de x es 1. La derivada del menos 2 es 0, porque es una constante que está ahí solita. Entonces ahí está rápido. La derivada de la función de arriba, esa multiplica la función de abajo sin hacerle nada. Pues acá queda al cubo más 6. Luego tenemos un menos que viene de la regla. Ese siempre está ahí, y ya dependiendo de lo que quede la derivada, pues puede cambiar, ¿no? Derivamos la función de abajo. 3x al cuadrado, ¿no? 3x al cuadrado, nada más. Así es. Porque este 6 es constante, su derivada es 0. Derivamos la función
de abajo y multiplicamos por la de arriba sin hacerle nada, ¿no? Como les digo aquí, no, el orden en el que multipliquen, pues no importa. Lo que importa aquí es el orden de estas derivadas, ¿no? Por este menos que tenemos aquí. Multiplicamos por la función de arriba, tal cual. Y dividimos entre la función de abajo al cuadrado. Y ya está. Ahí ya tenemos la derivada. Lo siguiente que podrían hacer pues, es simplificar esto, ¿no? Ahorita no lo vamos a hacer. Es bastante latoso porque tendrían que multiplicar aquí estos dos binomios, luego estos dos binomios, restarlos, ver que si se simplifica algo. Aquí pues, elevarlo al cuadrado, este binomio y demás, ¿no? Ya nada más es álgebra eso, pero esta ya es la derivada, ¿ok? Bueno. Y ya que sabemos también estas reglas y las derivadas del seno y el coseno, como les decía, pueden calcular la derivada de cualquier función trigonométrica. Pues vamos a hacer algunas de esas rápido, nada más para que se acuerden. Que espero que ya hayan estudiado las funciones trigonométricas. Las definimos en el círculo unitario, ¿no? Como les había puesto en el video, pero también las podemos referir aquí a un triángulo rectángulo. Si este es nuestro ángulo, acuérdense que el lado que está junto al ángulo, pues le llamamos el cateto adyacente. Vamos a ponerle así. Este de acá es entonces el cateto opuesto y esta es la hipotenusa. Seno de este ángulo, pues es el cateto opuesto entre la hipotenusa. El coseno es el cateto adyacente entre la hipotenusa. La tangente, que es seno entre coseno, pues va a ser cateto opuesto entre hipotenusa, entre cateto adyacente entre hipotenusa. A final de cuentas, la hipotenusa se cancela. Nos queda cateto opuesto entre cateto adyacente. La cotangente pues, sería al revés, el inverso algebraico de esto. O sea, simplemente entonces volteamos este de aquí. La cotangente sería el coseno entre el seno. La secante es el inverso algebraico de el coseno. O sea, no el inverso como función, sino simplemente el inverso algebraico. O sea, es 1 entre el coseno y la cosecante es el inverso algebraico del seno. O sea, 1 entre el seno. ¿Ok? Bueno, entonces, si ya saben las derivadas del seno y el coseno, pueden calcular cualquiera de estas, tangente, cotangente, secante, cosecante, utilizando las reglas, por ejemplo, podemos utilizar esta del cociente. Vamos a hacerlo para la tangente, ¿no? Que es esta. Lo voy a poner acá. Como quedaría la derivada de la tangente. Como les digo, pues simplemente utilizamos que la tangente es seno entre coseno, y ya sabemos cuál es la derivada del seno y cuál es la del coseno, y utilizamos la regla del cociente. Entonces, derivamos la función de arriba. La derivada del seno es el coseno. Multiplicamos por la función de abajo,
que es el coseno, menos la derivada de la función de abajo, que es menos el seno. Acuérdense que la derivada del coseno es menos el seno. Menos el seno es la derivada de la función de abajo multiplicada por la función de arriba, que es el seno, y todo dividido entre la función de abajo al cuadrado. Entonces eso es el coseno cuadrado de teta. Y acá pues simplemente nos queda este menos por menos, nos queda más. Esto queda coseno cuadrado más seno cuadrado. Aquí tenemos coseno por coseno, seno por seno. Entonces esto queda como coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta dividido entre el coseno cuadrado de teta. ¿Y se acuerdan que les había dicho de esta identidad trigonométrica, la más famosa? El coseno cuadrado más el seno cuadrado es 1. ¿Sí? Eso es simplemente de esta identidad trigonométrica. Y nos queda así, 1 entre el coseno cuadrado, que pues esto también lo podemos poner como 1 entre el coseno y todo elevado al cuadrado, ¿no? Es lo mismo. Y 1 entre el coseno es la secante de lo que acabamos de ver, ¿no? Pues a final de cuentas, es la secante al cuadrado, ¿ok? Bueno, entonces, pues se pueden aprender estas o buscarlas en las tablas. Si alguna vez se les olvida, pues con que se acuerden de la derivada del seno y el coseno, pueden encontrar rápido cuál es la derivada de cualquier función trigonométrica. Chequen la de la secante y la cosecante. También se puede hacer igual con esta regla del cociente. Simplemente cuando derivan la de arriba, la función de arriba les va a quedar 0, ¿no? Porque tienen aquí esta constante. Pero es utilizar la misma regla del cociente. Pues vean si pueden encontrar la derivada de la secante y la cosecante. ¿Okay? Bueno, vámonos con la última regla. Bien. Creo que lo único que nos falta es ver la derivada de una composición de funciones, que eso también es muy útil. Y eso se conoce como la regla de la cadena. ¿Okay? Ya se me olvidó en qué letra, en qué número iba. Del 8 creo que nos quedamos, ¿no? Bueno, entonces la número 9 va a ser la regla de la cadena. Que la utilizamos para derivar funciones que las podemos ver como una composición de dos o más funciones. ¿Okay? Pues va a ser para derivar cosas que tengamos de esta forma. F de g de x la derivada de esta composición de funciones es no creo que lo voy a poner, no sé, vamos a ponerlo ahorita, les pongo la otra anotación. Es la derivada de la función que está fuera, f' de g de x, todo esto como está, por la derivada de la función que está dentro, o sea, por g' de x. ¿Okay?
En la otra notación pues, sería la derivada con respecto de x de la composición sería poner todo esto con respecto de g por la derivada de g con respecto de x. ¿Ok? Y creo que la más útil es si ponemos en esta notación de u, vamos a ponerle así, a g vamos a ponerle u, vamos a llamarle u, que u sea g, y entonces como tenemos f de g, pues eso va a ser f de u. Simplemente le voy a cambiar aquí el nombre. A toda la g de x le voy a llamar u, entonces aquí vamos a tener f de u. Y eso pues vamos a ponerle y. Que quede así. Y entonces derivar esta función y, derivar esta y, es equivalente a derivar la composición, es lo mismo de acá, ¿no? Aquí ya está metida mi g, simplemente para que muchas veces se entiende mejor con esta notación más simplificada. Entonces, la derivada de y con respecto de x va a ser derivar primero esta función con respecto a su variable independiente, que en este caso es u. Es lo mismo que tengo acá arriba, simplemente le cambié la letra para que se vea mejor. Entonces derivamos y con respecto de u, y luego ya multiplicamos por la derivada de u con respecto de x. O sea que sería esta parte de aquí. Bueno, cualquiera de estas tres es lo mismo. A final de cuentas, es hacer esto, ¿no? Derivamos la función f primero y multiplicamos la función f evaluada en g, ¿no? De la composición, y multiplicamos por la derivada de la función que tengamos acá adentro, por la g. No sé exactamente por qué le llaman la regla de la cadena, tal vez sea porque la idea es multiplicar de afuera hacia adentro, no sé qué tenga que ver eso con una cadena, pero así se le conoce. Entonces vamos a ver unos ejemplos para que quede más claro. Vamos a empezar con uno fácil. Le voy a poner otro nombre, vamos a ponerle h de x igual a x cuadrado, la raíz cuadrada de x cuadrada más 1. Piénsenle unos segundos y van a ver que esta no la pueden hacer con ninguna de las reglas que hemos visto, ¿no? Pero con esto de la regla de la cadena es muy sencillo y con las demás, ¿no? ¿Bien? Entonces aquí la idea simple es ver esto como una composición de funciones. Lo podemos ver como una función que sería x cuadrada más 1, que sería la g, y la f pues, es la raíz cuadrada de x, ¿no? Lo podemos ver como una composición de funciones. No es necesario siempre que lo pongan así de esta forma, sino simplemente que identifiquen cuál sería la función que está dentro, ¿no? De la composición, que puedan visualizar cuál es la función que está dentro de la otra. Y para que sea más fácil, ¿cómo, perdón? Como no entendí su... Ah, sí, o sea que no es necesario que esto lo pongan en la notación de la composición, o sea, que identifiquen exactamente cómo está aquí, ¿no? Sino más bien que puedan ver
más que escribirlo como la composición, sino que puedan ver como una función que está contenida dentro de la otra, ¿no? Digamos que eso sería un poco más útil. O sea, pueden ver como esta función, aquí es fácil verlo, ¿no? Esta función que sería el puro polinomio que está contenido en la función que sería la raíz, ¿ok? Entonces, esto de aquí sería nuestra función de adentro, la g, y la pura raíz cuadrada sería la función de afuera, la f. ¿Ok? Más útil todavía es utilizar esta notación de la u que les decía. Podemos identificar entonces esto como la u, nuestra función u, que es la g. Entonces esto nos quedaría, lo podemos escribir simplemente como la raíz cuadrada de u, o como u a la 1/2, ¿de acuerdo? Donde esta u, pues es todo esto, ¿ok? Y esta pues la derivan, como ya sabemos, como lo acabamos de hacer hace un momento. Eso sería la parte de aquí. Y ya que tienen esa derivada, multiplicamos ahora sí por la función de adentro, o sea, por la derivada de u, que sería la derivada de esto, ¿sí? Entonces sería, siguiendo esta notación, derivamos primero con respecto de u. Entonces, ¿cuál sería la derivada de esto? Como ya quedamos, es simplemente 1/2 de u a la menos 1/2, que es 1/2 y es entre la raíz, ¿no? De u. Todo esto es esta primera parte, que es esta primera parte, ¿no? Pues aquí estamos derivando la composición completa, y ya que tenemos la derivada de la composición, multiplicamos por la derivada de la función que va adentro. Para la segunda parte, entonces hay que derivar la función u, y ya quedamos que, aquí no les puse, pero todo esto es, lo estoy llamando u a lo que está dentro de la raíz, ¿no? Entonces, la derivada de u con respecto de x es ahora derivar nada más esta parte que está acá adentro, ¿no? Todo esto. Y la derivada de eso pues, es 2x simplemente, ¿no? Sí. Y entonces lo que nos queda al final, juntando esos dos, h' de x es la derivada de toda la composición, que era esto, y aquí ya sustituimos lo que vale u, ¿no? Nos queda 1 entre la raíz de x cuadrada más 1 por la derivada de la función de adentro, que fue simplemente 2x. Y ese 2x lo puedo poner acá arriba, ¿no? Para empezar aquí cancelamos el 2 y este 2. Y ya simplificado, pues queda simplemente así. ¿Ok? Esa es la idea. Entonces, al principio lo pueden hacer así, para que no se les complique. Una vez que ya tienen más práctica, lo pueden ir haciendo directo, ¿no? Entonces, simplemente ponemos todo esto a la 1/2, derivamos todo, y ya que tenemos la derivada de toda la función, multiplicamos por la derivada de lo que está dentro. Yo creo que por eso se llama la regla de la cadena. Vamos a ver otros ejemplos. Profe, ¿qué no Sí, es? En este caso te queda x entre la raíz cuadrada de x cuadrado más 1. sí, me faltó poner el x que quedaba aquí. Exactamente, ahí nos queda la x. Bien.
Y abajo es la raíz cuadrada, ¿no, profe? Y abajo es la raíz cuadrada, exactamente. Ahora sí. Profesor, ¿y podríamos volverlo potencia? O sea, para poderlo Sí, al final, ¿sí? ¿También sería válido sí, elevarlo a un medio, ¿no? a la Y media. otra pregunta. Ujú. Para responder, ¿tenemos que hacer forzosamente esta, la regla de la cadena, o podríamos utilizar el método que más cómodo se nos haga? Pueden utilizar el método que quieran. Hay veces que fuerza tienen que usar la regla de la cadena porque no hay de otra. Sí. Pero sí, o sea, si se puede hacer de otra forma más sencilla, pues ustedes háganla. La regla de la cadena se ocupa más para, también, bueno, funciona más con funciones trigonométricas, ¿no? Para composiciones de funciones trigonométricas, ahorita vemos un ejemplo de eso. Ujú. Ah, ok. Sí. Gracias. Ok. Fíjense entonces, si nos saltamos estos pasos de ponerle U y B, lo podemos hacer así también directamente una vez que ya le van entendiendo mejor. Si tenemos esta función, este por ejemplo es uno de los casos que comentas, en principio se puede hacer desarrollando el binomio, ¿no? Tendrían que multiplicar 4 veces esta cosa por sí mismo, ¿no? Que se puede hacer, aunque pues va a ser algo tardado, ¿no? Dependiendo de qué tan rápido sean para multiplicar y simplificar. O sea, simplemente desarrollando, ¿no? Este binomio está elevado a la cuarta, entonces desarrollan el binomio, multiplican 4 veces por el mismo y lo derivan como un polinomio cualquiera, ¿no? Aquí en este caso es mucho más rápido pues, utilizar la regla de la cadena. ¿Sí? O sea, en este caso te queda U a la cuarta por la derivada de U. U a la cuarta, esa sería tu función que vas a derivar. ¿Sí? Y luego por la derivada de U, ¿no? Que sería 2x cúbica a 5, ¿no? Así es. Es que siempre se me complica esto. Bueno, vamos a verlo así. Ahorita lo ponemos en la notación de U, pero esto lo podemos hacer así directo. Es simplemente derivamos de afuera hacia adentro. Les digo que por eso yo creo que se llama la regla de la cadena. O sea, lo primero que tenemos que derivar es la potencia que tenemos aquí, ¿sí? Con la regla de la potencia de siempre. Entonces, ¿cómo quedaría? La derivada de esto. Bajamos el 4. A lo de adentro todavía no le hacemos nada. Lo dejamos tal cual. Simplemente estamos derivando la potencia que está hasta afuera. Entonces bajamos el 4, que multiplica lo que ya tenemos, y le restamos 1 aquí, como siempre. Y pues nos queda aquí al cubo. ¿Sí? Y ahora sí, ya que tenemos la derivada de lo que está afuera, pues hay que multiplicar por la derivada de lo que tenemos adentro. ¿Ok? Ahora sí derivamos nada más esta parte. Pues quedaría, bajamos el 3, que multiplica el 2, queda 6x al cuadrado. Y ya, ¿no? La derivada de 5 es 0. Pues nos queda así. ¿Ok? Pues como ven, es mucho más rápido derivarlo con la regla de la cadena que desarrollar todo este binomio a la cuarta, ¿no? Y luego derivarlo. Y esta es la idea, multiplican desde afuera hacia adentro. Entonces todo esto lo vemos como si fuera una sola variable, que sería nuestra función u. Esto lo podemos ver como u a la cuarta, donde u es todo lo que está dentro, ¿no? Y es exactamente la misma idea. Tenemos entonces la derivada de y con respecto de x, pues va a ser la derivada de y con respecto de u, por la derivada de u con respecto de x. Esta primera parte es derivar u a la cuarta, que es lo que hicimos aquí, ¿no?
u a la cuarta, la derivada, pues les queda 4u al cubo. Es exactamente esto mismo, solo que ya aquí puse lo que valía u. ¿Ok? Por, ahora sí, la derivada de u. La derivada de u, pues es la derivada de esto, que es lo que está aquí. ¿Ok? Esa es la idea, entonces. Lo pueden poner así, como en la anotación esta de u, para que lo identifiquen más fácil. O lo pueden hacer directo, como lo hice aquí, ¿no? Como quieran. Vamos a ver una que tenga a ver, vamos a ver esta de seno al cubo de 2x al cubo menos 3x. Esto pues es algo horrendo, ¿no? Pero es para ejemplificar esto. De hecho, aquí esto lo podríamos ver como una composición de tres funciones, ¿no? Primero tenemos el polinomio, sería la primera función. A esa función le aplicamos el seno, sería la segunda función. Y a esa función la elevamos al cubo, sería la tercera función, ¿no? ¿Ok? La idea es exactamente la misma, de derivar desde afuera hacia adentro. Entonces, ¿cuál es lo que tenemos hasta afuera? O sea, la última función es esta de elevar al cubo, ¿no? Como les acabo de decir. Entonces, derivamos como si tuviéramos Mi u va a ser, aquí en este caso, mi u va a ser el 2x al cubo menos 3x, ¿no? Sí, Y mi v es el seno al cubo. así es. Ah, ok. Perdón que lo interrumpí, pero es que si no Sí, sé. está bien. Gracias. O sea, aquí necesitamos una letra más, ¿no? Porque es una composición de tres funciones. Entonces, no basta nada más con así como dices, hay que utilizar otra. Entonces, lo podemos poner, si lo piden, vean esta notación. La u, pues es la función que va hasta adentro. O sea, el 2 por x al cubo menos 3x. La b, pues sería el seno de x, que es lo que le aplicamos a la u. B de u, pues es seno de todo esto, ¿no? Y lo que tenemos al final es la b elevada al cubo, ¿no? ¿Sí? O sea, aquí b de u sería el seno de 2x cúbica menos 3x. Y al final, pues esta b está elevada al cubo. Esto lo pueden ver así, o de aquí directo. Entonces, siempre hay que derivar desde la función más exterior hasta la más interior, es otra forma de decirlo, ¿no? Entonces, lo más exterior nos quedaría así, derivamos esta simplemente con la regla de la potencia, bajan el 3 y les queda b al cuadrado, ¿no? Pues, ¿cómo quedaría la derivada? Bajamos el 3 y nos queda b al cuadrado. Lo voy a poner todo ya lo que es b. Lo pueden ir poniendo así con b y al final sustituye, ¿no? Es lo mismo. Entonces estamos derivando la última, que es la potencia, bajamos el 3 y acá nos queda 2. Todo lo demás se queda tal cual. Nos va a quedar seno cuadrado de 2x cúbica menos 3x. Y luego aquí hay que ir multiplicando por las derivadas de las funciones que vayan hacia adentro. Entonces, la siguiente es multiplicar por la derivada del seno. ¿Sí? Ya derivamos esta, luego hay que multiplicar por la derivada de b y al final por la derivada de u. ¿Okay? La derivada de b, que es el seno, pues es simplemente el coseno. Pues acá nos queda por el coseno de todo lo que está adentro sin que le hagamos nada. Por, ahora sí, la derivada de lo último, que es lo que tenemos aquí adentro, ¿no? La derivada de u. Y sería entonces 6x cuadrada, ¿no? Menos. 6x cuadrado. Así es. 6x cuadrada menos 3.
Y ya está, ¿no? Entonces es rápido, una vez que ya lo entienden y lo practican. Ya después se preocupan si se puede simplificar o no. Y esto lo dejamos así. No le podemos hacer gran cosa. Y ya está, ¿no? Pero entonces acuérdense de esa idea de derivar desde afuera hacia adentro, ¿no? Entonces aquí en realidad teníamos dos composiciones, por eso nos quedan acá estos tres términos, ¿no? La derivada del 3 de la potencia nada más, bajamos el 3, nos queda al cuadrado, todo lo demás queda igual. La derivada de la siguiente función, que es el seno, la derivada del seno es el coseno, todo lo de dentro se queda igual por la derivada de la última función que va acá adentro. ¿Sí? Y ya está. Bueno, y quería decirles también para que puedan hacer ya cualquier clase de problemas que involucren derivadas, necesitamos estas dos reglas también, las voy a poner como reglas. ¿En qué número iba? ¿En el 8 o el 9? No me acuerdo. El 9, ¿no? Era la regla de la cadena. Vamos a ponerle como 10. La derivada más fácil de todo el universo es la derivada de la función exponencial. ¿Okay? Porque es exactamente la misma. La derivada de e a la x es e a la x. Sencillísimo. Y el siguiente trimestre van a ver que la integral de e a la x también es la misma e a la x, ¿no? Entonces, la exponencial es una función muy fácil de derivar y de integrar. Y ahorita vemos qué pasa si acá tenemos en el exponente cosas complicadas como esto, ¿no? También hay que aplicar la regla de la cadena. Bueno, entonces acuérdense de esto. La derivada de e a la x es la misma e a la x, y otra derivada que también es muy útil es la del logaritmo. La derivada con respecto de x del logaritmo natural de x es 1 entre x. ¿Ok? Parece medio extraño, pero también sale de la definición. Acuérdense de estas dos. La derivada de e a la x es e a la x, la derivada del logaritmo natural de x es 1 entre x. Estas dos combinadas con la regla de la cadena pueden calcular cualquier expresión que involucre exponenciales y logaritmos, ¿no? Como una función logística que van a utilizar, la van a ver mucho durante la carrera. Ahorita vemos un ejemplo de eso, pero antes veamos uno más sencillo. Por ejemplo, tenemos una función que sea así, de esta forma. E a la menos 3 x al cuadrado, por decir algo, que esto también, si lo grafican, esta tiene la forma de una campana, es una de las famosas campanas de Gauss, entonces esta también se la van a encontrar. Cosas de este tipo, seguramente se las van a encontrar varias veces. ¿Cómo derivan esto? Pues con la regla de la cadena, ¿sí? Entonces aquí, ¿cuál es la función más exterior? Es justo la exponencial. O sea, si quieren pueden hacer que aquí u sea el exponente. Podemos ponerlo con o sin el signo. Creo que conviene más ponerlo sin el signo para que se acuerden. Y entonces esto lo podemos ver como e a la menos u. O no, vamos a poner el signo para para utilizar la regla que les acabo de dar.
Lo ponemos como u menos 3x al cuadrado, todo lo que está en el exponente. Entonces acá es simplemente e a la u, ¿sí? Como la derivamos, pues simplemente derivamos primero esta, e a la u, que ya quedamos que es la misma, siempre nos va a quedar la misma derivada. La derivada de esto es la misma función. Vamos a ponerlo aquí. Esto va a ser la misma e a la u multiplicado por la derivada de lo que tengamos aquí en el exponente. Entonces, estamos aplicando la regla de la cadena también. Derivamos la función que está hasta afuera, que es la exponencial. Ya está, es la misma. Y luego multiplicamos por la derivada de lo que tengamos aquí en el exponente. Entonces, la derivada de esto es menos 6x, ¿no? Ya. Acá lo podemos escribir así, menos 6x por e. Y regresamos lo que vale u menos 3x al cuadrado. Ok, entonces con esto pueden derivar cualquier función exponencial, no importa qué tan complicado tenga acá el exponente, simplemente es esta misma idea. La derivada va a ser siempre la misma exponencial con todo lo que tengan acá arriba, multiplicada por la derivada de todo lo que esté en el exponente. ¿Sí? Es así, fácil. Y lo mismo para el, bueno, algo análogo para el logaritmo. Si nuestra función es logaritmo natural de 4x cúbica menos 2x. Bueno, es la misma idea, ¿no? Acuérdense, entonces, todo esto lo vemos como u, y esto es el logaritmo aplicado a u. Derivamos desde afuera, en este caso primero hay que derivar el logaritmo, y quedamos que la derivada del logaritmo es simplemente 1 entre x, o 1 entre su argumento. Entonces, ¿cómo se vería esta derivada? Sería g' igual a la derivada del logaritmo, que es 1 entre todo lo que esté dentro del logaritmo, sin hacerle nada, multiplicado por lo que esté adentro del logaritmo. O sea, por la derivada, ¿no? De Ajá. lo que está dentro. Sería 2x cuadrada menos 2. Así es. 12 cuadrado menos 2. Y ya. Lo ponemos como un cociente nada más, y si se puede simplificar, lo simplifican, si no, ya se queda así. Ahí está. Bueno, entonces para la exponencial y el logaritmo, pues por lo general hay que aplicar la regla de la cadena de esta forma, ¿no? Para la exponencial es más sencilla porque siempre va a ser la misma exponencial, tal cual. Simplemente hay que multiplicar por la derivada de todo lo que está acá arriba. ¿Sí? Y algo parecido para el logaritmo, solo que aquí no queda el logaritmo, la derivada del logaritmo es 1 entre todo lo que tengan acá dentro, multiplicado por la derivada de todo lo que está dentro. ¿Sí? Bueno, quería hacer estos ejercicios, pero ya no da tiempo. Esto se los voy a poner ahí en Ubiqua. Los primeros son cosas nada más para que practiquen derivadas. ¿Okay? O sea, aquí hay unas medio complicadas, pero es para que se vayan entrenando. Esto no lo tienen que entregar ni nada. Ustedes háganlo solo para practicar. Acá les puse las respuestas, pues, si las quieren checar. En la tarea tienen que hacer unas derivadas, pues son más sencillas que estas, ¿no? Esto es lo que quería ver, pero que ahorita ya no me dio tiempo. Sí, son aplicaciones más específicas. Traten de hacerlos y
Les voy a poner la respuesta. Les voy a poner el ejercicio resuelto. Se lo subo en Ubiqua. Mañana, yo creo. Pero traten de hacerlo primero. Por ejemplo, aquí, esto es lo que les digo, que esta es una función de logística. Creo que ya se os había puesto ahí una pregunta. Todas estas funciones son funciones que tienen esta forma de una S. Digamos que sus gráficas son algo así. Esta es una de tantas que hay. Hay una infinidad de funciones que dan este tipo de forma. A esto en general se les conoce como funciones sigmoides. De la letra griega sigma, ¿no? Que está asociada a la S. Y estas pues las van a encontrar en varios casos, ¿no? Son muy, aparecen frecuentemente en biología molecular, porque justo modelan efectos de saturación, donde, por ejemplo, empiezan con una población baja, luego hay un crecimiento que tiene una parte exponencial, que sería esta parte de acá. O sea, no es exactamente una parte exponencial, porque no es la pura exponencial solita. Hay un crecimiento donde interviene esta parte exponencial, y en algún momento la población se satura y llega acá a un límite donde ya no crece más, ¿no? Entonces hay muchos fenómenos que se modelan con este tipo de funciones sigmoides. Esta es una de ellas. Aquí la tienen, por ejemplo, aquí es para analizar un cultivo, ¿no? de células de levadura, donde acá pues tienen un incremento rápido al inicio y después de un tiempo pues ya se satura la población, ya sea porque se acaban los nutrientes, lo que sea, y ya no crece más, ¿no? Pues tiene justo este comportamiento de sigmoide y es esta función. Entonces aquí lo que tienen que hacer es encontrar primero los valores de A y B con estos datos. Ahí tienen el valor, cuántas células tenían inicialmente, y lo importante aquí es que este dato se incrementa una tasa de 12 células por hora. ¿Okay? Aquí esta función es función del tiempo, donde el tiempo está en horas, y aquí les están dando la tasa de incremento por hora. Acuérdense que eso es justo la derivada. ¿Sí? Cómo está cambiando la función con respecto a su variable independiente. Entonces, este dato aquí traducido en notación matemática, pues es la derivada de esta función con respecto al tiempo, es igual a 12. ¿Okay? Entonces, utilicen esto para encontrar los valores de A y B, esos dos datos que tienen, y bueno, vean si lo pueden hacer, ¿no? Y el segundo problema también es sí, dime. No, disculpe. Ok. Entonces, vean si lo pueden hacer. De todas formas, yo les voy a subir las soluciones, inténtenlos ustedes primero. Y el segundo también es parecido. Acá tenemos una función que está modelando la temperatura como función del tiempo. ¿Sí? A T horas después de la medianoche, entonces por eso está restringido su dominio de 0 a 12, ¿no? O sea, nada más va de 0 a 12 horas. Aquí tienen que calcular la tasa de cambio promedio de la temperatura entre las 5 y las 6. Acuérdense que el cambio promedio es simplemente delta de la temperatura entre delta del tiempo, ¿no? De lo que vimos la clase pasada, o sea, es la pendiente de la recta secante. El intervalo de temperaturas, final menos inicial, entre
el intervalo de tiempo final inicial. ¿Sí? Esto de aquí es el cambio promedio. Ahora acá les preguntan cómo está cambiando la temperatura justo a las 5 de la mañana. Ese ya es en un instante de tiempo, el cambio instantáneo es la derivada, como quedamos. Entonces esto tendrían que calcular la derivada de la temperatura con respecto del tiempo, que es sencillo, aquí tienen la función, es un polinomio, y este lo evalúan en 5, justamente, ¿no? Ok, entonces son estas dos ideas. Bueno, traten de hacer esto, y si no, yo les subo las respuestas, los problemas resueltos, mañana o el viernes para darles tiempo de que lo traten de hacer, porque en la tarea vienen algunos problemas parecidos donde tienen que aplicar este concepto de la derivada como cambio instantáneo y esto del cambio promedio, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo aquí entonces.